Yo soy Víctor Hugo Arteaga. En la línea telefónica tenemos, le agradezco mucho el favor de habernos tomado la llamada, al senador Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario de Morena. Me gusta saludarlos. Igualmente, senador. Bueno, el 15 de marzo pasado usted estuvo en las secciones 290 y 291 allá en Pánuco, en Veracruz, donde me dicen gestionó con una minera la donación de 400 solares en la zona centro de Pánuco para construir viviendas. ¿Nos quiere platicar de esto y después platicaremos un poquito de política, si le parece? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, sí, efectivamente estuve allá de visita y en varias reuniones que habíamos programado con anticipación. En primer lugar, porque el grupo minero Outland, que está localizado ahí en su planta de Tamoz, en Pánuco, Veracruz, y otra empresa, son las dos secciones 290 y 291 del Sindicato Nacional de Mineros, habíamos llegado a un acuerdo desde hace algún tiempo para que la empresa donara un terreno, una extensión muy grande a los trabajadores y que nosotros pudiéramos fraccionarlo y entregarle a cada uno de las y los trabajadores de esas secciones un lote para construir una vivienda digna, de un buen tamaño, y lo logramos. Entonces fuimos a un evento con más de 600 trabajadores ahí en la planta de Tamoz, en Veracruz, para hacer ya la firma formal y la entrega, junto con el director general y principal accionista de la empresa, el Grupo Minero Outland, y otros directivos, el presidente municipal de Pánuco, Veracruz, y otras autoridades que nos acompañaron. Entonces fue un evento muy importante porque es un precedente histórico que no habíamos tenido. Son 400 lotes para cada uno de los trabajadores, todos del mismo tamaño igual, son lotes de un tamaño digno, 200 metros cuadrados, que creo que les permite una vivienda digna y gratis totalmente, una donación que hicimos, o sea, después de esta negociación del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, que tengo el honor de presidir, y pues fue un evento muy emotivo, muy importante, muy bonito. Los trabajadores pues estaban muy contentos y felices de recibir esto como resultado de todas estas negociaciones que tuvimos con la empresa y que, bueno, pues representan parte de la política social de nuestro sindicato para ayudar a fortalecer el bienestar y el patrimonio de los trabajadores. ¿Cómo usted es también secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana? ¿Cómo está la situación de los mineros en el país? Me tocó ir a hacer un reportaje hace un par de años a esta mina en Cozalá, allá en Sinaloa, que estaba extremadamente abandonada, que traía allí problemas graves de operación. Y había una huelga en ese momento en que yo fui, pude acceder de manera pues no oficial, ¿no? Me metí y vi todas las cosas que había por dentro. ¿Cómo está ese tema? Porque, si me lo permite, la percepción general de mucha gente es que las compañías extranjeras, sobre todo las canadienses y las estadounidenses, vienen a explotar nuestros bienes, ¿no? Y no tratan como deben ser tratados los trabajadores mexicanos. Así es, bueno, es cierto, este caso de la mina de Cozalá en Sinaloa es una excepción. Yo diría en primer lugar, las relaciones en general con la mayor parte de las empresas han sido positivas, constructivas, nacionales y extranjeras, han sido positivas y hemos logrado avances muy importantes. Por ejemplo, yo creo que nuestro Sindicato Nacional de Mineros se distingue por ser el sindicato de los últimos 15 años ha tenido los mayores incrementos en salarios y prestaciones para los trabajadores, entre un 10 y un 14% año tras año entre salario y prestaciones. Pues entonces ha sido muy positivo, pero hay empresas efectivamente que no responden, que no tienen ese sentido de responsabilidad social, sobre todo algunas extranjeras, que solo vienen a operar, explotar los recursos del subsuelo sin considerar las necesidades ni respetar los derechos de los trabajadores, ni a las comunidades donde operan, ni el medio ambiente. Entonces, pues hemos tenido problemas muy serios. En este caso particular de Sinaloa, sí hubo un conflicto muy grave, porque ellos tuvieron durante muchos años, los trabajadores les impuso la empresa, la CTM, un sindicato
presidido por un tipo que es un bandido verdaderamente allá en Sonora, que se llama Javier Villarreal, el líder estatal. Lo conozco, este hombre que defraudó a la Organización Internacional del Trabajo. Me parece que una empresa alemana le mandó mucho dinero para hacer cosas y se lo robó Javier. Yo soy de Sonora, conozco perfectamente este tema. Es perfecto. La verdad ha sido nefasto para los trabajadores, ha sido un manipulador de los trabajadores, y en este caso, bueno, estaba la CTM ellos tenían la titularidad del contrato colectivo. Los trabajadores se inconforman, se rebelan porque ya estaban cansados de que no les ponían atención a sus prestaciones, a sus derechos, a todas sus quejas, y entonces deciden cambiar de sindicato y afiliarse a nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de México. Y en ese momento se llama un recuento, que es lo que se hace una votación, con presencia de autoridades, inspectores, de la Secretaría de Trabajo y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y ganamos el recuento por un amplio margen. La mayoría de los trabajadores estaban cansados ya de la explotación y sobre todo de la complicidad que había. Es una mafia que se creó entre esta CTM estatal con la empresa y, como dicen, y los malitos, porque allá estaban metidos también muchos de estos grupos del crimen organizado, en el manejo del transporte, del acarreo de materiales, de muchos de esos negocios en paralelo a la explotación misma de los minerales. Entonces los trabajadores decidieron renunciar y afiliarse a nuestro sindicato, lo ganamos formalmente y con transparencia, y la empresa nunca quiso reconocer nuestro sindicato como titular de contrato colectivo. ¿Por qué? Porque es una empresa canadiense, porque esa empresa pues obviamente estaba muy cómoda con una relación en la que se arreglaba con un líder o pseudo líder, como es este tipo de Javier Villarreal, y entonces pues los trabajadores no le importaban, les establecían los salarios, las condiciones de trabajo, lo que fuera, y los obligaban a aceptarlos si querían mantener un trabajo. Bueno, pues esto es algo que viola la ley del trabajo, la libertad sindical, el derecho a la votación libre, personal, directa y secreta para que los trabajadores elijan a qué sindicato quieren pertenecer. Eso lo aprobamos en el Senado de la República, por supuesto, en 2019, y también para que puedan elegir a sus líderes. Entonces, esto fue un caso así atípico, y bueno, pues le dieron alguna complicidad de la empresa con el crimen organizado, con todos estos pseudo líderes, y aunque tenemos la representación formal nosotros, ha sido muy peligroso amenazas a los trabajadores, a sus familias. Entonces, son de esos casos que hay precisamente en donde pues sí han penetrado la delincuencia algunas minas, y las empresas por conveniencia, sobre todo las terceras, pues se asocian con ellos para evitar conflictos con los trabajadores a costa de sacrificar los derechos de los trabajadores, el respeto a los derechos de los trabajadores, el respeto a las comunidades que estaban inconformes también con ellos, el respeto al medio ambiente. Entonces, bueno, pues es algo que no debe prevalecer en nuestro país. Y hay otros casos. Hay otra minera en la Sierra de Oro de Guerrero, también canadiense. Senador. De Torex Gold Resources. Hay varios, en fin. Yo creo que sí, esto es algo que tiene que cambiar, pero en general el panorama, yo diría, es positivo para el sector minero. Ha crecido, se ha desarrollado y ha mejorado la productividad, la eficiencia y las condiciones de trabajo en general. Pero hay casos como estos que han sido verdaderamente nefastos para el respeto a las leyes mexicanas y a los derechos de los trabajadores. Estamos platicando con el senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, un hombre que pues ha dedicado su vida también al tema de la minería, de la industria minera en el país. ¿Cómo está la situación actual de los sindicalizados en nuestro país? Y me preocupa el caso de Sonora, de Mexicana de Cobre, aquel derrame del río Sonora. ¿Ha habido avances para las familias afectadas? Bueno, primero, la primera pregunta, yo creo que el sindicalismo en general en México había estado adormilado durante muchos años, y algunas organizaciones y dirigentes pues dejaron de luchar por la defensa de los derechos de los trabajadores, por nuevas conquistas y prestaciones. Pero estos, y luego, bueno, para colmo la pandemia, que también pues mantuvo a todos realmente en la inactividad en muchos sentidos. Pero yo creo que está despertando el sindicalismo en general,
no solo en México, en el mundo, en Europa, lo estamos viendo en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, en Portugal, en muchos países, ante las crisis que se han venido dando económicas y financieras. Yo creo que México tiene un futuro importante para que la clase trabajadora recupere sus derechos, sus prestaciones. Hemos luchado mucho en el Senado de la República para cambiar y reformar algunas iniciativas de ley que le han permitido garantizar y darle más derechos a los trabajadores. Por ejemplo, tenemos lo de eliminar la subcontratación, que era un sistema de explotación y simulación laboral, lo de las vacaciones dignas, que es duplicarlas y seguir creciendo año con año en 2 días más de vacaciones hasta llegar a 30 días pagados, y hay muchas más. Pero bueno, yo creo que hay un futuro que si todas las organizaciones se democratizan, que es lo que estamos tratando de hacer con la reforma de la ley laboral, puede mejorar muchísimo la posición y la defensa de los derechos de los trabajadores a través de todas estas organizaciones sindicales democráticas, no las que manipulan pseudolíderes y oportunistas a esto, pero creo que en ese sentido sí. Ahora, respecto al segundo tema de la situación del derrame allá en el río Sonora y todo lo de la calidad, bueno, es lamentable lo que ha pasado y sobre todo el resultado. Esas tragedias han quedado totalmente en la impunidad. Nunca se corrigieron. Los ríos no se pueden remediar. Los metales se asientan en el fondo de los ríos. O sea, habría que cambiar el cauce del río y esperar años a que volviera. No, se hizo todo en escenografía para decir que se estaba remediando el río. Y es algo que una empresa, el grupo minero más grande del país, como el Grupo Minero México, descuide la contaminación, el control, y la verdad daña tanto a las comunidades. En el río Sonora van más de 22,000 personas afectadas de los municipios alrededor. En Guaymas también, en Nacosari, lo han hecho en Tasco, Guerrero, en Sombrero y Zacatecas. O sea, y ha faltado el peso y la fuerza de la autoridad para imponer y obligar a corregir o detener las actividades de estas empresas que dañan totalmente la salud de las personas, de los trabajadores, de los habitantes de esas comunidades, y es algo que tiene que cambiar. Tenemos que fortalecer todo esto en las leyes, ya lo estamos haciendo, pero ahora en la práctica, en que se cumplan las leyes, en obligarlos, y ahí es donde estas empresas muchas veces se quedan en impunidad y no remedian nada de lo que finalmente vienen a destrozar y a dañar a la vida normal de las personas y las comunidades. Ahora, usted ya está en una posición desde donde se puede cambiar el estado de las cosas en ese sentido, senador Napoleón Gómez Urrutia. ¿Qué se ha hecho desde el Senado de la República para ajustar a estas empresas que explotan los recursos naturales, se hacen multimillonarios, son los hombres más ricos de México, y no se atreven a devolverle en temas de seguridad el 10% de sus utilidades, algún porcentaje representativo que evite que esto siga sucediendo? Así es. Bueno, estamos haciendo muchas cuestiones. De hecho, hay un proyecto de reforma integral a la ley minera del país, porque precisamente en los últimos 20 o 30 años o más fueron flexibilizando la ley para darle todas estas facilidades a las empresas, para que, no sé, en términos de las concesiones mineras, que son ahora hasta 100 años, son hereditarias, son cuestiones, aunque dejen los yacimientos aunque se agoten los yacimientos o cierren las minas, entonces se hace un mercado negro paralelo de tierras que son propiedad de la nación. Una concesión es un permiso para disfrutarlas. En fin, se está haciendo, este es un proyecto que está ahí discutiéndose, viéndose en la Comisión de Minería del Senado de la República. Y hay otras leyes más que tienen que ver con la contaminación. Miren, nomás menciono una cosa rápido, si tengo tiempo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en algún momento lo dijo y lo ha repetido varias veces. Bienvenida, dijo, la inversión privada, ya sea nacional o extranjera, en la minería, siempre y cuando cumplan con 4 razones o condiciones básicas. 1, el respeto a las leyes mexicanas. 2, el respeto a los derechos y la vida de los trabajadores. 3, el respeto a las comunidades. Y 4, el respeto al medio ambiente. Si las empresas cumplen con eso, adelante. Pero vemos que en la práctica, pues, algunas lo hacen, otras no, y algunas lo hacen no al 100% tampoco. Porque muchas de estas empresas tienen la mentalidad de explotar recursos, sacar las utilidades al máximo y beneficiarse
y no tener responsabilidades y obligaciones y compromisos. Y en la minería, pues obviamente se requiere muchísimo trabajo, invertir en prevenir estas tragedias, estos derrames, contaminación que es creciente en algunos lugares, porque para ellos es un gasto para las empresas y no una inversión en capital humano, en cuidar el medio ambiente, cuidar el país. Entonces, es algo que tenemos que hacer que cambie y lo estamos tratando de hacer a través de las reformas que estamos introduciendo en el Senado de la República y en general en el Congreso de la Unión para ver que pues esto se regule y tengamos una minería moderna, eficiente, pero que cuide la salud de las personas, de las comunidades, de los trabajadores y por supuesto el medio ambiente también. Y respecto a la seguridad, vemos minas que se derrumban. Cuando se meten las autoridades resulta que estaban trabajando en la opacidad. Eso ha pasado mucho, desafortunadamente, sobre todo, por ejemplo, en regiones como la región carbonífera del estado de Coahuila, donde las minas de carbón pues han estado sin supervisión, sin vigilancia muchas veces, y son algunos de ellos prácticamente pozos de extracción como norias para extraer carbón, y descuidan totalmente la seguridad. Es verdaderamente un riesgo total en el que están los trabajadores, pero pues la necesidad económica de muchos de ellos los obliga a tomar un trabajo de este tipo, pero son condiciones infrahumanas en muchos casos que no deberían de existir y de ocurrir. Entonces todo esto tenemos que cambiarlo, pero conjuntamente, no solo el Poder Legislativo con el cambio y las reformas a las leyes, sino el Poder Ejecutivo con la aplicación y la obligación de que las empresas respeten todo esto. Pero sí, es cierto, hay muchos todavía accidentes, lo hemos visto en estos últimos años, en las minas de Coahuila en particular, y algunos otros de otros estados de la República también. Ustedes desde su sindicato, ¿cómo salvaguardan la seguridad de sus afiliados, senador? Exigiendo a las empresas en cada revisión de contrato colectivo, en cada negociación, primero que cuiden la seguridad. Nosotros tenemos un dicho, y eso lo tenemos establecido desde que nació el sindicato hace ya casi 89 años, el próximo 11 de julio cumplimos 89 años de que se fundó, que es la seguridad es primero. En una actividad de alto riesgo, como la minería, como la metalurgia, la siderúrgica, pues la seguridad tiene que ser primero. Y tenemos que vigilar permanentemente en las empresas. Tenemos comisiones mixtas de seguridad e higiene en cada unidad, en cada planta, mixtas entre empresa y los trabajadores, que se hacen recorridos, inspecciones frecuentes, y si se detecta algún riesgo, pues reportarlo y darle un plazo razonable dependiendo del riesgo que tan inminente sea. Pero yo he establecido mucho una política de decirle a los trabajadores, si su vida está en riesgo, ustedes detengan las actividades y mejor retírense hasta que no lo corrijan las empresas, porque más vale perder el trabajo en última instancia que perder la vida o perder un brazo o una pierna o cualquier otro accidente que pudiera haber. Entonces vigilamos muy estrictamente eso, pero pues no todos los casos igual. Ya hay muchas empresas que se escapan, siempre tienen elementos o complicidades con autoridades locales o con autoridades federales para escaparse a las obligaciones de cuidar y respetar la vida y la salud de las personas. Esto es algo que tenemos que cambiar y obligarlas a que todas, si quieren invertir en la minería y beneficiarse, lo hagan de una manera eficiente, moderna, con responsabilidad social y cuidando la salud y la vida de todas las personas. Pues senador Napoleón Gómez Urrutia, le agradecemos sobremanera que nos haya tomado esta llamada para platicar ampliamente sobre las condiciones de la industria de nuestro país, y le pediremos que sigamos abiertos al diálogo para seguir informando a nuestra audiencia acerca de todas estas situaciones. Claro que sí, con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes y gracias por invitarme.